Muy buenos días, profesor, y a todos los compañeros quienes conforman esta unidad curricular llamada simulación de procesos. El día de hoy vamos a dar continuación con este audio-video a la asignación número 4, la cual tiene como nombre simulación de un proceso en el simulador COCO. Como pueden observar, este grupo está conformado por Ramón Durán y quien les habla, Génesis Herrera. Como equipo decidimos presentar el diseño y la simulación de una destilación simple. Antes de realizar la simulación y mostrar cada uno de los pasos, vamos a recordar lo que es una destilación. La destilación es el proceso de separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición y la condensación. Aquí tenemos nuestro enunciado. En esta actividad y en este video pasaremos a realizar un diseño de una columna de destilación con el simulador COCO. Para ello contamos con una corriente de alimentación que la compone el propano con un 5% de su composición molar, el isobutano con un 15%, el N-butano con un 20%, el isobentano con un 25%, y el N-pentano con un 35% de su composición molar. Se va a alimentar la columna de destilación como líquido saturado con un flujo de 100 kmol por hora. La presión de alimentación debe coincidir con la presión de operación, es decir, con nuestros 7.5 bar. En este tipo de diseños y de simulación, como es nuestra destilación simple, nos piden que el corte de separación de esta mezcla sea entre el N-butano e isopentano, que son los tres primeros componentes que se encuentran en la parte superior, constituidos por propano, isobutano y N-butano, las cuales se van a ir en mayor proporción en la corriente del tope, y a su vez la cual es nuestra corriente de destilado. Y los dos restantes componentes constituidos por isopentano y N-pentano se van a ir en mayor proporción en la corriente de fondo, siendo este el objetivo que se desea para lograr nuestra simulación. Como consideración en la parte de diseño que se deben cumplir con las especificaciones está que la composición del isopentano en la parte del destilado sea de 0.01 y la del N-butano en el fondo sea igual a 0.01. Nos piden que debemos como primera instancia evaluar la presión a 7.5 bar para que se cumpla que la temperatura en el domo sea mayor a 50 Celsius y de no cumplirse esta condición se debe aumentar la presión. En nuestro diseño de simulación encontramos condensadores, los cuales necesitan enfriar y de no tenerse una temperatura mayor a 50, tendremos que utilizar o recurrir a equipos auxiliares como un refrigerante, lo que hace que el costo sea muchísimo mayor. Ahora procedemos a hacer la simulación en Coco Simulator. Para ello abrimos Coffee, que es nuestro acceso directo al software. Luego damos clic en crear uno nuevo. Nos abrirá un nuevo lienzo. Luego vamos a definir nuestra primera línea, que viene siendo nuestra línea de flujo de alimentación, línea 1. Después de definirla, vamos a Settings o a Configuración y añadimos nuestros parámetros o condiciones. Para ello elegimos TIA, damos Now, ahora elegimos el nombre. En este caso, nuestro nombre es diseño de simulación de una columna de destilación. Elegimos el modelo. Ahora elegimos los componentes, es decir, lo que compone nuestro flujo, como es en el caso de propano, del isobutano, del N-butano
del isopentano y añadimos por último nuestro N-pentano. Damos clic en OK. OK. Cerramos la ventana, ya definimos nuestro flujo y seleccionamos la línea para definir todos nuestros parámetros de línea de flujo, cambiando las unidades a bares, a Celsius, escribiendo los parámetros de presión, que es 7.5, de temperatura, que podemos colocar como temperatura 799, de propano, la fracción molar del propano, que nos dice el enunciado. Lo mismo hacemos con las fracciones molares de cada uno de los que componen nuestra línea de alimentación. Debemos cambiar las unidades del flujo. Recordemos que dice que es kilosmoles por hora. Ahora nos vamos a composición del líquido. Vemos cómo está compuesto. Ahora en la fase de fracciones, en líquido siempre va a ser 1, en este caso de columna de destilación, y en vapor escribimos 0. Vemos cómo nos cambia nuestra temperatura. Nos vamos otra vez a la hoja y procedemos a hacer el diseño de nuestra columna, eligiendo la columna que corresponde. Elegimos separadores porque en este caso es una columna de destilación, un separador. Select. Conectamos nuestro equipo con la línea de alimentación. Para ello debemos ubicarlo adecuadamente y hacer que conecten para que el simulador pueda funcionar de manera correcta. Vemos que ya él conectó. Ahora procedemos a hacer el cambio de ediciones o complementos del equipo. Doble clic, Edit, OK. Esperamos que cargue. Él abre SIMP, que es nuestro complemento del software. Ahí podemos ver nuestros resultados. En este caso vamos a unidades, cambiamos las unidades tal cual como la cambiamos en la línea de alimentación. ¿Por qué? Porque nuestro equipo debe manejar las mismas unidades de nuestra línea de alimentación. Si no, cuando procedamos a hacer la simulación nos genera error. Vemos que los componentes los extrae de nuestra línea de alimentación. Vemos nuestro diseño. Vemos que ya por cálculo rápido del software nos dice que está compuesto por 20 etapas y se alimenta de la etapa número 10. Nosotros allí podemos cambiar siempre que queramos nuestro diseño de equipo. Cuando lo cambiemos, cambiará también la forma del equipo, ya que estaríamos diciendo que, por ejemplo, en este caso, que no tiene un calderín. Ahora nos vamos a lo que es la alimentación. Vemos todo y cada uno de los componentes, las especificaciones, la presión. Debemos colocar la que dice el enunciado, que es de 7.5. El enunciado nos dice que él manejaría una presión para todo de 7.5. Por ende tenemos que colocar lo mismo. Le damos guardar, cerramos, confirmamos, cerramos nuevamente y debemos hacer o anexar las otras líneas, que son las líneas del tope, salida de tope,
que son los más volátiles, son los que salen por la parte de arriba, y los menos volátiles, los que salen por la línea del fondo. Procedemos a hacer la simulación, vemos cómo cambia de color nuestro equipo y procede a generarnos unas especies de señales o mensajes de alerta donde nos dice que nuestra temperatura está fuera de rango, la temperatura de presión de vapor en correlación. Nos explica a la temperatura, nos habla del rango. Esto es una de las partes más importantes del simulador, pero en este caso solamente nos generan esos warnings por prevención al momento del diseño. Hecho esto, podemos generar nuestro reporte, unidades de reporte, donde vamos a seleccionar las líneas que queremos que salgan en el reporte y seleccionamos los componentes. Queremos ver cómo es la transformación de esos componentes durante todo el proceso de destilación y qué sale, y la proporción en que sale. Vemos que se nos genera un cuadro donde especifica cada uno de los valores, tanto para línea 1, línea 2, línea 3. Recordemos que línea 2 es tope y línea 3 es fondo. Vemos, le damos edit nuevamente al equipo para editar y nos vamos a resultados. Allí podemos ver un informe de resultados. Sin embargo, lo que quiero se maneja a través de Fluke. Nos vamos a Fluke y vemos que ya tenemos una cantidad de equipos y el número de alimentación. Pero debemos hacer el cambio porque queremos, en este caso, que sea a partir del isopentano. Le damos, confirmamos el cambio que queremos hacer. Confirmamos, yes, ok. Queremos que salga un 0,99% para que sea 0,01 en los platos de arriba y abajo. En este caso haremos entonces el cambio a N-butano. Colocamos 0,99. 0,99 abajo también. Vemos enseguida que nos dice que son 26 platos. En realidad son 27 porque existe un redondeo. Y nos dice también que la reflexión de radio es de 1.6. La alimentación es en 12.58. Redondeamos a favor haciendo los métodos de matemáticos y decimos que nuestra alimentación procede del número 13 y que la cantidad de platos es de 27, tal como vimos a través de los resultados de Fluke. Nos vamos a columnas de especificaciones de columna, cambiamos, debemos cambiar los valores en ese caso a 1.56. Recordemos que esos valores nos lo dio Fluke en los resultados anteriores. Colocamos el valor del producto del fondo, donde va a ser como la suma de todo, el cual viene siendo 60 kmol por hora. Damos clic en guardar, cerramos nuevamente y confirmamos el proceso y procedemos a correr la simulación nuevamente. Vemos que nos genera como una especie de error, pero continúa con el proceso tranquilamente y dice que ha sido finalizado la solución. Vemos que sí cumple, ya que en el tope el enunciado nos decía que tenía que ser de 001 y en el fondo de 001. Confirmamos que estos dan así, pero ahora podemos hacer el cambio o la especificación al equipo para que esto siempre nos dé de la misma manera. Corremos nuevamente la simulación, comprobamos que sí, que se cumple lo que nos dice el enunciado, que es 0.01 en el tope, 0.01 en el fondo. Ciertamente se cumple, pero también podemos exigirle al equipo que esta variación o este constante siempre se cumpla, tanto en el tope para el fondo. Para ello, abrimos nuevamente la edición del equipo
buscamos en la opción de especificaciones, confirmamos las presiones que no hayan cambiado y nos vamos a las columnas. En las especificaciones del tope o top specification, buscamos la opción molar fraction of a component. Eso quiere decir que es la fracción molar de nuestro componente en la parte del tope, el cual escribimos 0.01. Hecho esto, cambiamos porque no es propano, sino que es isopentano. Lo mismo haremos para el fondo. Cambiamos también 0.01 y cambiamos lo que es la composición del fondo, en este caso que es N-butano. Damos clic en guardar, guardamos, cerramos y procedemos a hacer la simulación nuevamente. Vemos en la tabla de resultados que ya tanto en el fondo como en el tope es de 0.01, tal como lo especificamos. Ahora bien, vemos que la mayor concentración es de los que van en la columna 2, es decir, en el tope. Confirmamos lo que nos dice el enunciado, que tiene que ser mayor a 50, tenemos 52, por lo que está entre lo permitido o entre lo que nos pide el enunciado. Hecho esto, podemos no solamente confirmar los datos que obtenemos allí, sino también crear otra tabla de resultados. Nos vamos a Edit, nuevamente, nos vamos a Flow y podemos ver esta tablita de resultados donde nos da como una especie de balance de energía, donde se restan, obtenemos la suma y dar 0. También nos dice la composición en discrepancia o en los valores absolutos de flujos, kilosmol hora, de los componentes. Guardamos, en este caso, damos clic cerrar y procedemos a crear otra línea de reportes. Una línea de reporte que nos especifique solamente los calores. Para ello, elegimos la opción de columna. Vemos cómo nos especifica solamente dos calores, que es el calor que resta, la parte de arriba, y el calor que se suma, es decir, la energía que se pierde y la energía que se gana. Viene siendo la misma tabla que vimos anteriormente en Flow, solamente que esta es una tabla más directa que podemos ver directamente en el Coffee. Hecho esto, culminamos nuestra simulación. Muchas gracias.